Saludos, mi nombre es Daniel Coquemper y esta es la lección 3 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Polarización del BJT. Comencemos. Que habíamos visto amplificadores la vez pasada, ¿verdad? Comenzamos a ver conceptos básicos. Entonces, bueno, en resumen, un amplificador produce una versión magnificada o amplificada de una señal de entrada, ¿verdad? Que existen algunos parámetros importantes a considerar en el desempeño de un amplificador, por ejemplo, entre varios, disipación de potencia, tenemos velocidad, que eso es para un circuito digital, que recuerden que tenemos dos enfoques con este curso, uno es para circuitos digitales y otro es para circuitos analógicos. A mí lo que me interesa, bueno, lo que más me llama la atención y no es tanto mi campo, digamos, de desarrollo como ingeniero, no ha sido tanto la parte de VLSI o de circuitos digitales, pero sí me interesa mucho lo que es audio. Les había mencionado, yo soy músico y siempre he querido hacer amplificadores de guitarra o de música, bueno, de audio, sí. Entonces, bueno, la velocidad es crítico, bueno, para circuitos digitales que contienen compuertas lógicas. Y bueno, el ruido también es otro parámetro importante. Bueno, disipación de potencia también. Vean que no es lo mismo tener un amplificador de música de Bluetooth que tal vez queremos tener ahí portable y tener ahí cuando vayamos a la playa o cualquier lugar, a un equipo de audio de alta fidelidad, de tubos de vacío que puedo tener aquí en la casa. O sea, vean las diferencias de disipación de potencia. Y bueno, siempre hay que hacer mejoras en torno a los parámetros, bueno, de acuerdo a la aplicación que tengamos. Hablemos rápidamente de un par de conceptos que nos van a servir a lo largo, bueno, de toda la exposición de amplificadores que vamos a hacer. Uno de ellos es impedancia de entrada y salida. O bien, bueno, ¿cuál es la importancia de este concepto? Que entonces tenemos que la impedancia es la interfaz del amplificador con las diferentes etapas. Por lo que el diseño de las impedancias de las etapas es bastante importante. Les había mencionado que el diseño de amplificadores es como un compromiso, o sea, hay como que optimizar o tunear, por decirlo así, varios parámetros y a veces ajustar uno desajusta otro por otro lado. Entonces, bueno, todo tiene que ser ahí como un compromiso que nos dé los mejores resultados. Entonces, ¿cómo son las impedancias ideales de entrada y salida en un amplificador? ¿Qué me puedes decir? ¿A qué debe tender las impedancias? ¿Cuáles son los valores ideales? A ver, no estoy muy seguro, pero creo que la de entrada debe tender a infinito y la de salida a cero. Ajá, justamente. Que bueno, ¿por qué la impedancia de entrada debe idealmente tender a infinito? Porque el amplificador debe comportarse como un voltímetro. Recordemos que los voltímetros tienen justamente impedancia de entrada casi que infinita. O sea, no debe cargar la etapa anterior, o bien podemos verlo en términos de ¿cómo se llama? Bueno, en términos, sí, aquí de un modelo. Vean que aquí podemos tener la impedancia de entrada
Aquí vamos a tener la impedancia de salida. Que vean que este modelo no es exactamente exacto con respecto a la fuente de tensión o corriente dependiente que podemos tener aquí adentro, pero que aquí solamente quiero hacer un ejemplo del divisor de tensión, ¿verdad? Bueno, en realidad no, para este creo que propiamente debería dibujarlo mejor. Que aquí, bueno, iba a haber una fuente dependiente. Que por aquí tenemos RL. Ajá, esto va a ser RO. Que esta, pongamos que es de tensión. Esta también es de tensión. Aquí RS. Esta es RIN. Bueno, podemos ponerle en minúscula. Que entonces veamos aquí, esa conclusión la podemos sacar utilizando simplemente un divisor de tensión. Vean que necesitamos a la entrada la mayor cantidad de señal posible y que la menor cantidad de señal se quede en la resistencia de la fuente. Creo que ahora dije que un voltímetro, sí, no es lo mismo un voltímetro, una fuente, sí, mentira. Okay, esta resistencia idealmente debe ser mínima, la resistencia de una fuente de tensión debe ser mínima. Entonces, bueno, aquí pueden verlo fácilmente para no alargarme mucho. Entre más alta sea esa resistencia, más porcentaje de esto va a caer en la entrada del amplificador. A la inversa, esa fuente de tensión de la misma manera desea poner la mayor cantidad de señal en la resistencia carga. Entonces R0 tiene que tender a cero justamente. Entonces, bueno, esos son los valores ideales. En la práctica ese comportamiento no es logrado dependiendo de la topología. Vean que ahorita vamos en las próximas 3 lecciones, vamos a ver 3 topologías distintas. En general la impedancia de entrada debe ser maximizada en lo posible y la de salida debe ser minimizada. Ok, hay algunas reglas de impedancia para BJT. Que vean que eso es igual, bueno, esto proviene de alguna lección anterior en activos, entonces, que esto sale de algún lugar. Esto va a ser un resumen gráfico de las impedancias dependiendo desde dónde las estamos viendo. Entonces, bueno, aquí tenemos esta parte de la base. Entonces, si vemos hacia adentro de la base, o bien, bueno, hagamos primero todos los dibujos, que para que vean los 3 casos distintos que podemos tener. Que esto va a estar a tierra. Que esto pongámosle, estos van a ser tierra AC. Que recuerden que una tierra AC es cuando hacemos un análisis de gran señal donde las fuentes variables se hacen cortocircuitos. Bueno, una fuente de tensión se hace un cortocircuito y una de corriente se hace un abierto. Entonces, tenemos este otro tercer caso. Que aquí vamos a tener aquí, bueno, una resistencia de colector. Y aquí vamos a tener el emisor. Vean que no todas están aterrizadas a tierra. Entonces, bueno, ahorita justamente voy a dibujar desde dónde estamos viendo la impedancia. Entonces, estos gráficos lo que nos van a ayudar es a recordar o bueno, tener ahí cómo es la impedancia dependiendo desde qué terminal estamos viendo el transistor. Entonces, bueno, si vemos desde la base, vamos a tener a RP. Si estamos viendo desde el colector, vamos a tener a R sub O o RO. Y si vemos desde el emisor, vamos a tener uno entre GM.
Que nuevamente la razón de por qué eso es así está en estos repasos que les digo. Entonces, bueno, les sugiero que lo hagan ahí para salir, digamos, o para volver a revisar la teoría de activos en cuanto a las bases, y nos vamos a dedicar aquí a ver las topologías. Entonces, con el modelo de pequeña señal, viendo por la base, la impedancia, bueno, es RP, por el colector es RO y por el emisor es 1 entre GM. Esto excluye, esta parte excluye al efecto Early. Que en las clases que vamos a ver más adelante, vamos a comenzar de lo básico y de ahí vamos a empezar a aumentar la complejidad. Entonces casi siempre vamos a comenzar las topologías sin polarización y poco a poco vamos a empezar a agregarle cosas y podemos terminar agregando el efecto Early y ver cómo modifica las ecuaciones. Entonces vamos a tener un montón de ecuaciones distintas y tienen que prestar atención del contexto en el que tienen que aplicarlas. Entonces, bueno, es si aplica el efecto Early o no. Y entonces ahora veamos un poco sobre, bueno, qué es polarización, en caso de que no lo recuerden. Polarización. Que vimos que el transistor BJT opera como un amplificador si se encuentra en la zona activa. Que el transistor tiene varias formas de funcionar, pero para la que nos interesa, obviamente hay unas triviales, pero la que nos interesa es como amplificador. Entonces este debe estar en la zona activa. Para esto, la tensión o bien la unión, para que esto pase, la unión base-emisor debe estar polarizada en directa. Y la unión colector-emisor, no mentira, base-colector, debe estar polarizada en inversa. Que vean que esto aplica para un transistor NPN. En el PNP las cosas son a la inversa. Por lo general vamos a siempre hacerlas, argumentar o hacer las exposiciones en cuanto al transistor NPN. Ya si usamos el PNP, pues lo voy a hacer explícito, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la forma en la que deben estar polarizadas estas uniones, y dentro de los ejercicios o problemas de amplificadores se puede siempre verificar. Es más, siempre es parte del ejercicio verificar la polarización. Entonces, los parámetros G sub M, RP y RO dependen de la polarización, o bien el punto de operación. Que cuando hablamos de polarización nos referimos a punto de operación también, en el que está funcionando el dispositivo. Que el punto de operación, o pongámosle punto Q, que viene de quiescent, o el punto, creo que en español se me fue cuál es la traducción de esta palabra, pero es como el punto estable de operación del transistor. El punto Q es definido por la circuitería externa del amplificador. Que vean que es muy importante tener esto en perspectiva. El punto Q es definido por la circuitería. Entonces tenemos el transistor, vamos a tener un montón de cosas conectadas alrededor del transistor con diferentes topologías. Entonces esa circuitería es la que nos va a dar este punto de operación. Esto equivale a encontrar
las tensiones y corrientes en el circuito y el transistor. Que eso también se puede traducir en saber cuál es la región de operación, si estamos en saturación o en la región activa, que vean que saber la corriente y la tensión nos permite, bueno, de esta manera saber la región de operación. Y con esto los parámetros que les mencioné por acá, G sub M, RP y RO. Que esto es en cuanto al análisis DC. Entonces, bueno, hagamos aquí un resumen. El análisis DC que nos va a dar punto de operación, del cual vamos a sacar corrientes. Y aquí podemos poner también corrientes y tensiones. Y esto nos va a dar GM, RP y RO. Que entonces, por otro lado, tenemos el análisis AC. Que el análisis AC permite encontrar la respuesta del circuito ante una señal variante en la entrada. Que entonces de aquí vamos a poder encontrar las impedancias Z-in y Z-out. Que vean que el análisis DC, bueno, esto va a ser un análisis de gran señal, le podemos llamar de gran señal o de polarización. Y el análisis AC va a ser un análisis de pequeña señal. Entonces con esto podemos ver más o menos procedimiento general para el análisis y diseño de amplificadores. Ok, esto lo vamos a estar recordando varias veces. Entonces, bueno, pongamos en contexto, bueno, viendo un par de señales tal vez. Bueno, las implicaciones de esto. Entonces, bueno, hagamos un eje coordenado. Y entonces hagamos aquí, vamos a poner una raya discontinua, una línea discontinua. Y para tener aquí como un nivel de referencia. Y vean que, bueno, podemos tener una señal que va a estar oscilando alrededor de este punto. Entonces podemos tener una señal acá. Y podemos ver acá que aquí tenemos bueno, más o menos entre esta amplitud, aquí más o menos son como dos renglones. Aquí vemos la excursión de la señal. Que también para aprender una palabra nueva, excursión, que el nivel de excursión significa lo que la señal abarca del pico máximo al pico mínimo. Esta es la excursión de la señal de entrada. Y vean que aquí podemos también podemos decir que acá es el punto Q. Que vean que podemos bajar o subir este punto. Podemos analizar también las gráficas de la salida del transistor también para buscar cuál es la parte más lineal. Entonces, bueno, el análisis de gran señal, básicamente lo que nos va a dar son corrientes y tensiones sobre las cuales una señal variante puede estar oscilando. Entonces, nuevamente, de acuerdo al punto Q que definamos, esto podemos tirarlo para arriba, podemos tirarlo para abajo. Y dependiendo de eso, dependiendo de dónde pongamos el punto, vamos a tener una excursión lineal, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, es bastante importante. Entonces, bueno, vean que a la salida justamente pues, vamos a tener, bueno, si estamos hablando de amplificadores, la idea es que queremos que la señal sea amplificada, entonces, bueno, la señal de salida puede estar, puede tener, bueno, una amplitud distinta. Si se fijan, bueno, aquí estoy comenzando la señal
en la parte negativa, bueno, diciendo que este es el inicio y este es el inicio. Tal vez alguno, quién sabe por qué esta comienza de forma positiva y esta en la parte negativa, o qué implica. ¿Qué implica que esto sea así? ¿Quién me puede decir? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Cuando tenemos una situación de este tipo, significa que la ganancia, aquí la ganancia es negativa. O sea, tiene un signo menos. Recuerden que el signo menos implica un cambio de fase de 180 grados. Entonces, el signo negativo implica desfase de 180 grados. Entonces, bueno, vamos a ver que algunas configuraciones nos agregan un desfase de 180 grados con respecto a la entrada y la salida, otros no, otros están en fase. Ok, entonces es importante, bueno, recordar que en el análisis de pequeña señal las fuentes constantes se cambian por una conexión a tierra, como lo mencioné anteriormente, y las fuentes de corriente son abiertos. Es importante tomar eso en cuenta. Ok, entonces ahora sí, veamos un procedimiento general. Ok, procedimiento general de análisis. Esto lo vamos a estar utilizando de manera recurrente. Procedimiento general de análisis. Ok, primero es determinar el efecto de las fuentes constantes o bien las fuentes de alimentación. Mientras que la señal de salida, la señal de entrada, es cero. Y el segundo paso va a ser analizar la respuesta a señales de entrada. Y ven que esas son variantes. Cuando las fuentes constantes están en cero. Que vean que con el primero, bueno, vamos a saber el punto Q y algunos parámetros que vamos a poder sacar de acá, como les mencioné, GM, R0 y RP. Y este otro nos va a permitir analizar el desempeño, que básicamente va a ser la ganancia de tensión, ZI y ZO. O bien, vean que aquí podemos ponerle ZIN o ZOUT. Cualquiera de las dos, ZI, ZO, ZIN, ZOUT. Entonces vean que estas tres nos indican cuál es el desempeño del amplificador. Nos va a indicar la ganancia y los valores de impedancia. Eso nos va a indicar a qué vamos a poder conectar o qué le vamos a poder conectar a ese amplificador, tanto a la entrada como a la salida. Entonces, bueno, recuerden que para el análisis AC nos pasamos al modelo de pequeña señal, que también, bueno, ya fue expuesto anteriormente. Entonces, avanzando en el resto de la lección, lo que vamos a ver son las distintas polarizaciones que tenemos para el BJT, bueno, y cómo analizarlas. Algunas no son muy utilizadas. Entonces, bueno, vamos a ver que algunas polarizaciones no son tan utilizadas o utilizadas del todo, pero repasarlas va a ser útil ya que vamos a tener que hacer un análisis justamente para determinar el punto Q de esas polarizaciones y nos va a dar, o sea, nos va a enseñar a tener esa soltura algebraica. Vean que este curso, pues, tenemos modelos de transistores y sobre esos modelos, que son circuitos, vamos a hacer álgebra. Que esto es como tal vez una extensión del curso de corriente alterna en la parte analítica, matemática. Se va a combinar con la parte de elementos activos en cuanto al funcionamiento del transistor. Entonces vean que, bueno, estos dos cursos son importantes para ese curso de discreto.
Ok, entonces ahora pasemos al, bueno, pongámosle análisis y diseño, análisis del punto de operación. Que siempre tengan en mente que para que un dispositivo BJT amplifique, este debe operar en la región activa, porque es necesario un nivel de operación que lo permita. Entonces hagamos un primer intento de un circuito con BJT. El dispositivo se va a llamar Q1. A veces es importante, bueno, ya cuando tengamos más dispositivos, poder etiquetarlos. Esta es la resistencia de colector. Le podemos poner un kilo ohm. Y aquí vamos a tener un micrófono a la entrada. Entonces, bueno, este es el símbolo de un micrófono. Pongámosle mic, de micrófono. Y nos dicen que la tensión de entrada pico es de 20 milivoltios. O sea que este micrófono nos da una oscilación de más o menos 20 milivoltios. Y bueno, ahí también nos dicen que IS, que es la corriente reversa del transistor, va a ser aquí algún valor, 6 por 10 a la menos 16 amperios. ¿Alguien me puede indicar, bueno, qué problema hay con este circuito? O sea, ¿qué pasa si yo le aplico, si alguien se pone a cantar en el micrófono y efectivamente logra hacer una señal alterna de más o menos 20 milivoltios? ¿Va a funcionar este circuito o no? A ver, ¿qué me indica un problema de este circuito? Que vean que no hay polarización. Que no hay polarización, entonces por más que haya una señal de entrada, básicamente este amplificador está muerto porque no estamos poniendo un punto de operación. Vean que no tiene una fuente conectada a la base o bien una tensión en la base que haga que estemos en la región activa. Entonces, bueno, vean que este circuito así como está no funciona. Ok, entonces, bueno, ahora veamos cómo es la primera polarización. Entonces, polarización con resistencia de base, que esa va a ser la primera polarización que vamos a ver. Entonces, bueno, el circuito de esta polarización se va a ver de esta manera. Aquí tenemos VSC, aquí tenemos una resistencia de base, acá tenemos el transistor, que entonces aquí vamos a tener la resistencia de base, RB, por aquí vamos a tener RC, la de colector, aquí vamos a tener una tensión VRB. Vean que esta tensión la pongo en mayúscula porque hace alusión a tensiones DC. Recuerden, mayúscula es para DC y minúscula es para AC. Por aquí vamos a tener también una corriente y corriente de base. Por aquí vamos a tener una corriente de colector. Esto es, bueno, el transistor Q1. Y por aquí vamos a tener la tensión base emisor, ¿verdad? Entonces, en esta polarización se tiene una resistencia conectada entre fuente, bueno, pongámosle VSC, entre la fuente de tensión, vean que también podemos tener una fuente de señal entre la fuente de tensión y la base, con lo que se polariza directamente la unión base-emisor. Entonces es posible aplicar las leyes de Kirchhoff. Es algo que vamos a estar usando de manera, bueno, muy recurrente. Las leyes de Kirchhoff.
que siempre en todo momento, ya sea en el modelo o bien en el circuito o en su modelo equivalente, vamos a poder aplicarlas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si analizamos la base y el emisor en cuanto a tensiones? Entonces, bueno, podemos aquí tirar una línea, aquí una línea de análisis de tensiones en este camino, ¿verdad? Entonces, al aplicar leyes de tensión o de voltaje de Kirchhoff en la base, que tenemos lo siguiente. Recordemos que esa conexión es equivalente a tener esto. Que vean que el signo positivo está, en este caso, por abajo, y el negativo que está a tierra, justamente está arriba. Entonces vean que si comenzamos analizando por acá, nos vamos a topar con un negativo. Entonces vamos a tener menos VSC más, vean que estamos entrando por la terminal positiva, bueno, que estamos poniendo que es positiva de RB. Entonces tenemos VRB para hacerlo formal, más voltaje base emisor, todo esto es igual a 0. Entonces, bueno, con esto podemos... ¿A qué equivale la tensión RB? La tensión en la resistencia RB, ¿quién me dice? Tenemos la corriente de la base por la resistencia de la base. O sea, va a ser la corriente en esa resistencia. Más V base emisor va a ser igual a VCC. Entonces, bueno, vean que aquí podemos despejar la corriente de base. Entonces, esto nos va a dar que IB es igual a que tengo VCC menos VBE entre RB, que esa va a ser la corriente de base. Entonces ya llegamos aquí a un resultado. Y recordemos también que, bueno, la corriente de colector podemos sacarla también a partir de la corriente de base, que es multiplicar por beta VCC menos VBE, bueno, el resultado que acabamos de encontrar, entre RB. Entonces, bueno, aquí tenemos estos dos resultados. Aquí, bueno, de aquí sacamos, recuerden, que esto ya deberían saberlo, la corriente de colector es igual a beta IC. Que esto por un lado. Que ahora analicemos el colector. Ok, ¿qué tenemos por el lado del colector? Sí. La corriente del colector no es beta por IB. Beta. Ah, bueno, sí. Sí, eso dije, pero no fue No lo que sé. no fue lo que escribí. Sí, sí, sí. Sí, obviamente. Que bueno, tenemos por acá, bueno, ya lo corregí. Ok, ahora hagamos el análisis por el colector, que es por este lado. Entonces, bueno, vamos a tirar aquí una línea. Entonces vamos a ver qué nos vamos topando en el camino. Tenemos VCC, tenemos la corriente en la resistencia del colector. Tenemos la tensión, que recuerden aquí tenemos la tensión también. V colector emisor. Que tenemos esa otra también por ahí, no lo olviden. Entonces, analizando el colector por este lado, tenemos menos VCC más RC y C, que es la tensión en la resistencia del colector, más V colector emisor, esto va a ser igual a 0. Entonces, bueno, aquí podemos decir que la tensión del colector emisor podemos expresarla como VCC menos, vean que ya tenemos una forma para la corriente de colector. Entonces tenemos beta
VCC menos VBE entre RB por RC. Entonces ya aquí tenemos una expresión para la tensión de colector emisor. Y adicionalmente tenemos que la tensión base emisor podemos también sacarla por medio de esta ecuación. VT por el logaritmo de la corriente colector entre la corriente de saturación inversa. Entonces, bueno, aquí tenemos una forma de sacar de manera pues analítica la tensión base emisor. Usualmente, bueno, recordarán de activos, podemos hacer un análisis iterativo donde comenzamos con un valor de tensión base emisor y ahí vamos iterando y vamos convergiendo a una respuesta más correcta o más certera. Ok, para evitar saturación se requiere que la tensión del colector sea mayor que la de la base. Y caso contrario vamos a entrar en saturación. Entonces vean que justamente esta expresión que tenemos acá debe ser mayor a un valor. Entonces VCC menos beta VCC menos V base emisor entre RB por RC. Eso tiene que ser mayor a la tensión base emisor. Y aquí tenemos otra ecuación con la que podemos generar también un compromiso. Que cuando digo compromiso es como intentar afinar muchas cosas al mismo tiempo. Es como encontrar la intersección de todas las variables en las que voy a tener un comportamiento deseado de alguna manera. Entonces vean que ya tenemos varias ecuaciones para la corriente base, corriente colector, tensión de colector emisor. Tenemos que esta tensión tiene que ser mayor a la tensión voltaje, a la tensión base emisor. Que ahí tenemos un par de guías. Y vean que lo único que queda es darle o bien definir valores para los resistores o, bueno, también para la fuente. Podemos decir, ok, vamos a operar este amplificador a 5 voltios o vamos a ponerlo a funcionar a 3 voltios, 1 voltio. Bueno, vamos a ver si funciona o no. Entonces, bueno, con esto podemos encontrar justamente los valores de la circuitería externa, que es justamente lo que andamos buscando. Definir la circuitería externa que va a polarizar el BJT para que tenga cierto punto de operación el cual queremos. Entonces, en la región activa, en la mayoría de casos, eso es como una guía para que tengan ahí algún valor de referencia. La tensión base emisor ronda los 700 a 800 milivoltios. Bueno, ya esto lo sabían un poco de activos, que la tensión base emisor de un BJT de silicio, bueno, que tiene que ver con una unión PN de silicio, anda por ahí de los 0.7, 0.8 voltios. Entonces vean que 0.7 no es un valor completamente exacto, siempre es como el valor que siempre tenemos en la mente, al cual tendemos ponerle o asignarle, decir, ok, esa tensión siempre va a ser de 0.7. No es el caso. Ven que va a andar entre 0.7 y 0.8. Entonces vean el flujo de cálculos que acabamos de tener. Que primero encontramos la corriente de base. Esa corriente de base nos permitió encontrar la corriente de colector, sabiendo que
que la corriente colector es beta por la corriente base, y teniendo esa corriente colector pudimos encontrar la tensión colector emisor. Además, aproximadamente, no es exacto, pero aproximadamente, y en algunos casos podemos considerar que son iguales, la corriente del emisor y la corriente del colector son iguales, o muy aproximadas. Ok, de aquí algunas observaciones para la corriente de base. ¿De qué depende la corriente de base? Que veamos que la tensión base emisor siempre va a ser un valor fijo 0.7, 0.8. Entonces vean que los dos valores que tenemos para manipular son la alimentación o la resistencia de base. Entonces veamos que IB depende de USC directamente. Que entre menor sea USC, esto me va a generar que menor va a ser la corriente de base. Entonces, bueno, siempre es bueno saber qué pasa si yo muevo esto en tal dirección, cómo se va a mover el resto de variables. Entonces, entre más tendamos a cero el voltaje de alimentación, pues la corriente de base va a tender a la disminución también hasta un caso extremo y trivial en el cual tenemos alimentación cero, donde verdaderamente no, o sea, es un caso trivial porque no nos interesa tener un amplificador desconectado, ¿verdad? Ok, para finalizar un poco esta polarización, vemos que IC depende directamente de beta. O sea, IC es, tomemos la corriente base que ya vimos que tiene esa dependencia con la alimentación y multipliquémosla por beta. Vean que beta varía de transistor a transistor, incluso dentro de una misma familia o dispositivo. O sea, un 2N2222 puede tener, no sé cuánto era el beta de esos transistores, andaba como por 180. Vean que algunos se puede disparar a 200 o 250, 120, 150. Entonces vean que beta es un valor muy variable. Entonces, si queremos hacer 1000 circuitos en el cual estemos utilizando esta polarización para el BJT, vean que vamos a tener una gran variación de los resultados de un dispositivo a otro. Se supone que los 1000 dispositivos que vamos a hacer o amplificadores deberían tener las mismas características. No vamos a vender un amplificador de que uno funciona más, otro funciona bien, otro funciona menos y ahí todo es aleatorio y variable. Entonces, por esta razón, este modelo en particular es poco utilizado. Vean que, o sea, igual podría para alguna aplicación tener algún beneficio. Una opción es que se tomen el tiempo de medir los betas de los transistores y usar transistores que tengan un beta parecido, pero vean que eso toma tiempo. O bien, si tienen control directo sobre eso, tal vez a nivel de microescala, tal vez sí podría funcionar. Que vean que aquí el curso se llama circuitos discretos. Estamos aprendiendo las bases de los amplificadores MOS y BJT, pero esto eventualmente se puede llevar a lo micro, o sea, podemos pasar de lo discreto, que son los transistores sueltos, podemos pasar a lo que es VLSI o el diseño de circuitos integrados, donde efectivamente pueden tener un mismo circuito de este tipo, solamente que integrado o a microescala o nanoescala. Entonces, bueno, el análisis siempre es útil. Ok, el circuito que vamos a tener acá va a tener esta forma.
Ok, entonces vean que aquí tenemos, esta es la corriente de base. Aquí vamos a tener VCC, por aquí también. Esto va a ser la resistencia colector. A esto le vamos a llamar R1 y a esto le vamos a llamar R2. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos la corriente de colector. Entonces, al hacer un análisis de tensión por leyes de Kirchhoff, por acá, por este lado, bueno, la utilidad de esta topología es tratar de reducir la dependencia con beta. Entonces, bueno, vamos a llegar a eso. Bueno, tenemos que la corriente de colector, tenemos otra ecuación por ahí también dada de activos, va a ser IS exponente o exponencial a la V base emisor entre VT. Ajá, entonces, la corriente base podemos expresarla como un divisor de tensión, aunque esto es una aproximación. Recordemos que la corriente base es pequeña, pero no es cero. Si yo aplico aquí un divisor de tensión, estoy diciendo que este camino no está conectado, lo cual es falso. Pero es una aproximación dado que esa corriente es muy baja. Entonces, bueno, la tensión de base va a ser VCC por el divisor de tensión, que va a ser R1 más R2. Abajo, arriba tenemos R2. Y vean que esto va a ser igual a la tensión base emisor. Entonces justamente vamos a tener que la corriente de colector va a ser igual a IS por el exponencial. Y bueno, tenemos ahora estos dos valores, aquí R1 más R2, R2 acá, por, bueno, el VCC tirémoslo por acá, entre VT. Ok, entonces bueno, esto es aquí tenemos una expresión para la corriente de colector. Y ven que en esa corriente colector ya no entra en juego como en la vez pasada, ya no entra el beta, ¿verdad? Aquí ya logramos eliminarlo. Para que esto se cumpla, o bien para poder utilizar esto, la corriente de base debe ser menor a la corriente IR1 entre 10. O bien la corriente de R1 debe ser 10 veces la corriente de base. Aquí tenemos esta implicación. IR1 debe ser mayor a 10 veces la corriente de base. Ok, si eso se cumple, si esa corriente que está pasando por acá es 10 veces más grande, al menos, con respecto a esa corriente, esta aproximación podemos utilizarla cómodamente, ¿verdad? Que bueno, es necesario siempre verificar que la condición se cumple y que el transistor opere en la región activa. ¿Qué pasa si la corriente no es despreciable? O bien, ¿qué pasa si no se cumple? El análisis exacto se realiza por medio del equivalente de Thevenin. Ok, entonces, que hagamos el circuito otra vez, rápidamente. Entonces, para esto vamos a usar el equivalente de Thevenin, de tensión y corriente. Entonces, bueno, por un lado tenemos este circuito, donde tenemos aquí a R1 y a R2. Entonces, bueno, esto nos va a dar la tensión de Thevenin. Que la tensión de Thevenin. Y por otro lado, la resistencia Thevenin
la sacamos cortocircuitando la fuente, que aquí podemos ponerle 2 puntos diciendo que la estamos cortocircuitando. Y aquí tenemos R1 y R2. Y tenemos aquí la resistencia de Thevenin. Aquí R2, R1. Entonces, bueno, ¿cómo es cada una? La resistencia Thevenin, podemos ver aquí que es el paralelo de R1 con R2. Y la tensión de Thevenin va a ser igual a, ¿cuánto? A VSC, me falta aquí poner VSC, por R2 entre R1 más R2. Entonces, bueno, aquí ya tenemos estos equivalentes. Con esto podemos tener el siguiente circuito, que ya va a ser el análisis exacto. Entonces, ya esto va a ser un análisis exacto. Vean que aquí podemos tener aquí la fuente. Aquí tenemos la resistencia de Thevenin. Aquí tenemos el transistor. Ajá, entonces aquí tenemos tensión de Thevenin, R de Thevenin. Por aquí tenemos RC, VSC y Q1, que ya con eso tenemos. Entonces, bueno, al analizar este circuito tenemos menos V de Thevenin más corriente de base por R de Thevenin va a ser igual a, o bien más VBE va a ser igual a 0. Que esto nos da que la tensión base emisor va a ser igual a la tensión de Thevenin menos y la corriente base por R de Thevenin. Ya tenemos esta expresión. Y con esto la corriente de colector va a ser igual a IS exponente a la V Thevenin menos IB R Thevenin entre VT. Que aquí tenemos esta otra expresión. Y es posible reordenar esto de tal manera que nos queda la corriente base va a ser igual a V Thevenin menos VT logaritmo natural de corriente colector entre I sub S por 1 entre R de Thevenin. Aquí tenemos esta otra. Y se puede iterar con una primera aproximación dada por VBE va a ser igual a, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, logaritmo natural de IC entre IS. Entonces veamos que obtenemos un valor de voltaje base emisor, lo cual nos va a dar una corriente base, lo cual nos va a dar una corriente colector, con lo que vamos a obtener otra corriente, bueno, voltaje base emisor, y aquí podemos seguir iterando. Y adicionalmente, la corriente de base, vemos que es la tensión de Thevenin menos la tensión de base emisor entre R de Thevenin. Y la corriente colector va a ser igual a beta IB. Entonces, bueno, vean que con esto ya podemos empezar a, bueno, hacer algún análisis de un circuito de manera exacta. O también, adicionalmente, podemos comenzar con una tensión base emisor de 0.75 voltios. Que, o sea, podemos comenzar ahí con cualquier valor de aproximación que ande razonablemente por ahí, desde 0.7 a 0.8.
también esto puede ser una buena aproximación. Con esto podemos comenzar el proceso iterativo. Aunque una buena elección de R1 y R2 hace que la polarización sea relativamente insensible a beta, vean que la corriente de colector depende exponencialmente de la tensión generada por el divisor de tensión, lo cual puede conducir a amplios márgenes de variación en la polarización debido a la tolerancia de los componentes. Entonces, esa polarización reduce la dependencia sobre beta. Pero vean que también puede sufrir fallos, ya si intentamos repetir esto 100 veces con componentes tomados aleatoriamente. ¿Qué, alguna pregunta con este? Que quitemos aquí, quitemos también y pongamos es posible. Que lo voy a poner aquí en rojo. Opción 1. Utilizar esta ecuación para un valor de tensión base emisor. Y la segunda opción es, bueno, comenzar con esta primera iteración. Con este primer valor. Sí, quedó claro. Ok, ahora pasemos a otra polarización. Y entonces pongámosle a esto polarización por degeneración de emisor. Ok, entonces veamos primeramente cómo es el circuito de esta polarización. Que bueno, vamos a aplicarlo al divisor de tensión. La degeneración en emisor, o no sé, hay varias formas de decirlo, puede ser aplicada a diferentes topologías, porque la degeneración en emisor lo que implica es tener una resistencia RE. Entonces vean que podemos aplicarlo a diferentes configuraciones. Incluso podemos ponérsela a la primera, a la polarización de base. Que aquí tenemos la resistencia colector. Nuevamente aquí tenemos la corriente colector. Aquí vamos a tener una corriente de emisor. Y esta es la tensión de base. Vean que en este caso VBE es diferente a VE. Antes era el caso porque estaba aterrizado a tierra, ¿verdad? Pero en este caso no. Vean que la tensión base emisor va a estar acá y la tensión del emisor va a estar por acá. O bien, más bien aquí quise decir la tensión de base, que es esta, que es justamente la tensión que hay de aquí a aquí, que es la tensión que hay de aquí a aquí. Es básicamente la suma de ambas. Entonces, bueno, vean que ya no son equivalentes. Esa configuración alivia el problema de la sensibilidad hacia beta y la tensión base emisor. El resistor RE en serie con el emisor reduce la sensibilidad con, entonces pongamos, RE reduce la sensibilidad con beta y la tensión base emisor. Debido a que RE posee una relación corriente-voltaje lineal en vez de exponencial. Esa es la razón. Cualquier variación en la tensión de base es absorbida por la resistencia de emisor. Que vean que esto va ahora a tomar una tensión. O sea, aquí tenemos una corriente colector que va a ser igual a la corriente de emisor, sea que haya o no una resistencia. Si hay una resistencia, esa resistencia va a generar un voltaje. Y vean que ese voltaje va a ser parte de la misma malla de VB. Entonces, cualquier variación que haya acá
vean que va a ser absorbida por RE, porque en general la tensión base emisor va a ser la misma, va a ser 0.7. Entonces, si yo tengo por acá 1 voltio, bueno, hay que ver si el ejercicio funciona o no. Si tengo aquí 1 voltio, tengo 0.7 acá y 0.3 acá. Si le subo a 2 voltios, voy a tener 0.7 acá y 1.7 por acá. Entonces vean que todo el excedente que no logra absorber la unión base emisor, porque esa tensión va a ser casi siempre, bueno, va a ser relativamente fija, cualquier variación va a ser absorbida por el RE. Esto reduce la dependencia con esa tensión base emisor y mejora la corriente colector. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la corriente de base? La corriente que vamos a tener en la base va a ser, bueno, el divisor de tensión, bueno, la tensión de base más bien, va a ser VSC por R1 más R2 entre, bueno, arriba R2. Que vean que aquí estamos suponiendo también que la corriente I1 va a ser mayor a 10 veces la corriente base. Que siempre seguimos ese supuesto cuando tenemos el divisor de tensión. Entonces, la tensión de emisor va a ser igual a la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y sabemos que la corriente de emisor es igual a V entre R, que al aplicar una malla por acá, que si hacemos una malla por acá, vean que tenemos aquí VB, VBE y VRE. Entonces tenemos menos la tensión de la base, más la tensión base emisor, más la tensión de emisor, va a ser igual a 0. La tensión de emisor va a ser igual a la tensión de base menos la tensión base emisor. Y esto va a ser igual a VSC por R2 entre R1 más R2 menos VBE. Con esto la corriente de emisor, o sea, si a todo eso le dividimos RE, entonces la corriente de emisor va a ser igual a VE entre RE, que es igual a 1 entre RE. Y aquí multipliquemos todo esto, VSC por R1 más R2, R2 arriba, menos VB. Ok. Que vean que para ese curso necesitan tener una buena soltura algebraica, o sea, que puedan evaluar este tipo de ecuaciones siguiendo los modelos electrónicos, bueno, que hemos aprendido en los otros cursos. Con esto sabemos que la corriente colector es aproximadamente la corriente emisor, más o menos. Si beta es mucho mayor a 1, o sea, si beta ya anda por 100, eso se va a cumplir. Entonces no son iguales, pero son aproximadamente iguales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, para reducir la dependencia con beta, pues necesitamos que se cumpla esto. Y de manera tal vez práctica, VRE debe andar por los 100 milivoltios al voltio, más o menos. Eso es ya a nivel práctico. Incluso tal vez cuando se pueda regresar al laboratorio, que es bueno que sepan que esa tensión en la resistencia de emisor debe andar por ahí más o menos, por alrededor de 1 voltio. Vean que con eso ya pueden incluso dimensionar esa resistencia. Entonces vean cómo es el proceso de diseño con esta topología. Ok, lo primero es decidir una corriente de colector IC que produzca parámetros apropiados, que produzca un GM y un RP apropiados.
o los que andamos buscando. Que el segundo paso va a ser basado en las variaciones esperadas de R1, R2 y VB. Escoger el valor de la tensión, VBE, tal que sea parecido a IC por RE, que tal vez 200 milivoltios. Que lo tercero va a ser calcular la tensión de base como la tensión base emisor más IC por RE con la tensión base emisor igual a VT logaritmo de IC entre IS. Y por acá, de cuarto tenemos escoger R1 y R2 que provean el valor necesario de la tensión de base VB y que cumpla que la corriente y R1 va a ser mayor que la corriente base. Bueno, habíamos dicho que al menos 10 veces, y lo quinto sería determinar RC tal que se esté por encima del borde de saturación. Y recuerden que aquí queremos quedarnos en la región activa. Entonces, bueno, vean que podemos hacer también un análisis exacto ya que estamos viendo el divisor de tensión por medio del equivalente de Thevenin y, bueno, que vimos para el divisor de tensión aquí. Teníamos que la tensión de Thevenin era VSC por R2 entre R1 más R2. Y tenemos adicionalmente que la corriente de colector es igual a beta más 1 por la corriente de base. Bueno, esto viene de que la corriente de colector es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y esto es igual a corriente de base más beta corriente de base. Entonces, bueno, tenemos aquí esta otra relación. La corriente de emisor es beta más 1 corriente de base. Entonces, con esto podemos hacer un análisis exacto. Entonces, tenemos menos V de Thevenin más la corriente de base por R Thevenin más VBE más VRE es igual a 0. Y ven que esta tensión de RE, esto es igual a corriente de emisor por RE, que es igual a beta más 1 y B RE. Entonces, bueno, con esto nos queda que V Thevenin va a ser igual a la corriente de base por R Thevenin más la tensión base emisor más la corriente de base beta más 1 RE. Entonces con esto podemos tener ahora una expresión para la corriente de base que va a ser abajo R Thevenin más beta más 1 RE
entre, bueno, arriba, V Thevenin menos V base emisor. Y esto nos va a dar que la corriente de colector va a ser igual a beta veces esto. Entonces, bueno, aquí volvemos, que aquí reutilicemos esto. Ok, aquí tenemos beta, copiémoslo otra vez, R Thevenin menos beta más 1, RE, V Thevenin menos V base emisor. Ok, encerremos estos resultados. Que aquí se puede iterar con los valores de VBE, E y C. Y quiero que noten algo interesante respecto a la resistencia de emisor. Vean que aquí aparece esto acá, o sea, esa resistencia de emisor se va a ver, o sea, al agregar esa resistencia de emisor, vean cómo aparece multiplicada por beta más 1. Y bueno, veamos si hay una expresión parecida para la polarización por divisor de tensión que no tiene eso para compararla. No, no hay una parecida, pero no aparece directamente. Pero bueno, quiero que vean que justamente esa resistencia de emisor aparece acá multiplicada por beta más 1. Que eso va a tener, bueno, una implicación que vamos a ver más adelante también en otras polarizaciones. Que para terminar, bueno, quedan 15 minutos. Ojalá se puedan quedar ese tiempo. Entonces, bueno, primero comencemos con el circuito. Tenemos VCC. Que por acá tenemos resistencia de colector. Aquí tenemos el transistor. Aquí vamos a tener a tierra. Esto es RC, VCC. Por aquí vamos a tener la corriente de colector. Esto es Q1. Y por acá, de aquí mismo, vamos a sacar una resistencia que va a estar conectada aquí a la red del colector. Entonces esto va a ser la resistencia base. Vean que aquí tenemos, justamente en este punto tenemos la corriente, la tensión de base. Aquí tenemos la corriente de base. Ok, con eso estamos. Entonces vean que la corriente y la tensión de la base son provistas por el mismo colector. Entonces se asume que la corriente de base va a ser mucho menor que la corriente de colector. Por lo que RC tiene una corriente igual a IC. O sea, aquí estamos diciendo que por aquí no va a pasar corriente, sino solamente vamos a tener la tensión conectada. Pero recuerden que eso no es cierto. O sea, la corriente de base, aunque pequeña, es diferente de cero. Pero vean que podemos asumir que si esa corriente es mucho más grande que la de base, podemos decir que toda la corriente de colector pasa por la resistencia de colector. Eso es un primer enfoque. Entonces, con esto tenemos que menos VCC más VC más RC y C es igual a 0. Que aquí que estamos haciendo menos VCC más RC por IC, que es la tensión en la resistencia del colector, más la tensión de base, que aquí estamos haciendo este camino. Ajá, esto primero que estamos haciendo acá es este camino por acá. Y vean que aquí aquí no hay nada. Entonces tenemos que la tensión de
colector, vean que esto es tensión de colector, que es justamente la que está por acá. Entonces más bien aquí estamos haciendo un análisis por este lado. Menos VSC, la tensión en la resistencia del colector y la tensión del colector, que es en este caso VC es igual a VCE, en este caso porque no hay resistencia a tierra. Entonces bueno, tenemos que la tensión de colector va a ser igual a VSC menos RC y C. Que bueno, esta va a ser nuestra, esta va a ser una ecuación que nos va a servir. Que esta la tengo rotulada como 1 porque la voy a usar más adelante. Entonces, tengo también por otro lado que VC es igual a VBE más RB y B. Eso sí es haciendo por el otro lado. Entonces vean que esto es igual a RB, la resistencia base por la corriente colector, entre beta más VBE. Que esta va a ser la segunda ecuación. Que ahora igualando 1 y 2. Que tenemos que VSC menos RC y C es igual a RB por IC entre beta más VBE. Y con eso nos queda que VSC es igual a IC por RC más RB entre beta más VBE. Sacamos IC a factor común y vean que ahora podemos despejar IC. Paso a restar VBE y paso esto otro a dividir. Entonces tenemos que IC va a ser igual a VSC menos VBE entre RC más RB entre beta. Que vean que si sacamos este beta, factor común, que nos va a quedar que IC va a ser igual a, que es como sacar uno entre beta, factor común, que nos va a quedar un beta multiplicando todo. Y aquí va a quedar el beta multiplicando más RB. Y por aquí tenemos VSC menos VBE. Ok, entonces ya este es otro resultado. Aquí tenemos la corriente de colector. Que en el análisis exacto donde la corriente por RC no es igual a IC. Ok, esto es que IRC es igual a IC más IB. Con esto tenemos menos VSC más RC por I RC más la corriente base por la resistencia de base más la tensión base emisor es igual a 0. Y entonces aquí, bueno, lo ordenemos un poco. Nos queda VSC es igual a, podemos, esta RC, no, la corriente de la resistencia de colector, podemos decir que es IC más IB. Ajá. Aquí está, o sea que esto es esto, por RC, más la corriente de base por RB, más VBE.
Entonces ahora podemos decir que esta corriente de colector va a ser igual a beta corriente de base más corriente de base. Aquí tenemos resistencia colector más corriente de base RB más VB. Si no me están siguiendo, tal vez aquí desde dónde salió todo, o sea, simplemente haciendo un análisis ya correcto con leyes de Kirchhoff por esa rama. Nos va a dar todos estos valores. Ok, entonces ahora vean que podemos agrupar algunas corrientes de base. Entonces tenemos VCC, va a ser igual a beta más 1, corriente de base, por RC, más corriente de base por RB, más VBE. Entonces vean que con esto la corriente de base nos va a quedar beta más 1, RC, más RB. Y aquí nos queda VCC menos VBE. Okay, entonces esto nos da que la corriente de colector va a ser igual a beta. Por aquí tenemos beta más 1, RC más RB. Y por acá tenemos VCC menos VBE. Que ya con eso ya llegamos al final del análisis exacto. Que ahora solamente nos queda comparar y ya terminamos. Okay, entonces ahora comparemos estas dos ecuaciones que tenemos acá. Bueno, ustedes ahí lo tienen en su cuaderno, tal vez pueden verlas al mismo tiempo. Aquí no me quedan bien enmarcadas, pero vean que la única diferencia es que nos queda beta entre beta más 1 por RC. O sea, la diferencia radica en qué? En que aquí nos queda un beta más 1 por RC y aquí nos queda beta por RC. Entonces vean que hacer el análisis exacto simplemente nos da una pequeña variación. E incluso dependiendo del valor de beta, o sea, si beta es muy alto, hacerle un, digamos, 200 entre 200 más 1, o sea, es casi 1, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que aquí está muy parecido. La única diferencia es el beta más 1 y el beta, son casi equivalentes. Entonces, ya para ir terminando, que teniendo un valor inicial de VBE, se calcula un valor de corriente colector y BE va a ser igual a, que ya está, ya la hemos visto varias veces, VT, logaritmo natural de IC entre IS, que para generar un valor inicial o para mejorar la aproximación. Que vemos que VCC menos VBE debe ser mayor a la incertidumbre de VBE. VCC menos VBE, que debe ser mayor a la incertidumbre de VBE. Esa incertidumbre es la diferencia, bueno, que vamos a tener. Aquí pongámosle más bien un delta. VBE, o sea, el cambio, esa incertidumbre que no sabemos, que esta diferencia debe ser mayor a justamente esa incertidumbre. Además, RC, pongamos un I, este es el I matemático, una flecha para arriba. RC debe ser mayor, bastante mayor, a RB entre beta. Con esto IC va a ser aproximadamente VCC menos VBE entre RC. Que vean que esto es, que siempre vamos a poder encontrar valores exactos y siempre vamos a poder encontrar alguna aproximación. Entonces, bueno, vean que esa aproximación la estamos haciendo diciendo esto.
que la resistencia del colector es mucho más grande que RB entre beta. Con eso efectivamente se hace despreciable y únicamente nos queda el RE. Que vean que incluso beta puede ser 200 y la resistencia colector puede andar en el rango de los kiloohms. Entonces, y la resistencia de base, aunque grande, puede que esa multiplicación sea mucho más grande y ahí se haga ya despreciable. Entonces vean que se eliminó la dependencia sobre beta. Si se cumple que RC sea mucho mayor a RB entre beta. O sea, que vean que incluso, sí, bueno, es aquí, bueno, multiplicar RC por beta más 1 o dividir RB entre beta. Es lo mismo. Además, ya para finalizar, VC va a ser igual a VCC menos ICRC, que es igual a VCC menos VCC menos VBE, que esto es aproximadamente VBE. O sea, estamos diciendo que VC, la tensión del colector, va a ser aproximadamente la tensión base emisor.